Bueno, hoy, en el día de hoy, la charla la va a dar la doctora Carolina Mancini, que ha formado parte y forma parte de como los representantes del Instituto de Locación Urbana y Derecho Inmobiliario desde ya hace muchísimos años. Actualmente está desempeñando el cargo, se ha desempeñado como vicepresidenta, se ha desempeñado como secretaria y es actualmente el mismo cargo que ocupa. El tema que va a dar hoy es sobre prescripción adquisitiva. La idea es hacer una exposición, luego va a ser un comentario de fallos. Las preguntas, como es habitual, va a ser recién para el final de la exposición. Y bueno, la idea es que todos aquellas personas que recién ingresan en el instituto, ya sea por las publicaciones, los días del instituto son el primer y el tercer viernes de cada mes a las 11:30. Siempre publicamos los temarios con anticipación. Aquel que esté interesado en dar una charla, desde ya esté invitado, cualquier tema que sea, con una pequeña preparación, ¿no? Como para que pueda todos los integrantes sentirse que están involucrados en el tema. Así que, bueno, la idea es arrancar, Carolina, cuando vos quieras. Si querés hacer una pequeña introducción, está a tu disposición. La charla se está grabando y después, como siempre, la vamos a exponer en la página del Colegio de Abogados en Facebook. Carolina, todo tuyo. Vale. Sí, Pablo, buen día a Perdóname, todos. Carolina, lo único que le voy a pedir es que todos se mantengan en silencio, que ya veo que están todos en silencio, pero cualquier cosa después, las preguntas las vamos haciendo al final, o si quieren ir volcando la consulta en el chat, háganlo para que después que no se olvide del tema, lo vamos a tratar al final. Listo, ahora, perdón, Carolina, ahora sí. Ahora sí, bueno, buen día a todos. Voy a hacer una pequeña introducción porque hoy vamos a tratar justamente de la trascendencia del tiempo. Y ya una vez había leído algo que me había gustado de Borges, que decía: el río está hecho de tiempo y de agua. Y saber que nos perdemos en el tiempo y que los rostros pasan como el agua. Y justamente ese tema, traído al derecho, el tiempo es trascendental, tanto en el derecho adquisitivo, que sería cuando vemos los plazos de caducidad, de 6, 9 meses, la importancia que tienen, tanto en circuito o escrito, y en el derecho sustantivo, que es de vital importancia, es trascendente el tiempo en el ejercicio del derecho, ya sea para adquirirlo o para perderlo. Bueno, luego de esta pequeña introducción sobre el tiempo. Carolina, discúlpame, pero tenemos un problema por ahí con el tema del audio. No se está escuchando demasiado bien. Sí, a lo mejor podés mejorarlo. Dale. A ver, No escuchaba nada. ¿ahí me escuchaba mejor? Ahí te escuchamos mejor. Ahora sí. ¿Ahí? Se escuchaba. Ahí sí. Sí. ¿Lo repito? Por favor. Dale, dale. Dale, bueno. No, nada, que era una breve introducción diciendo de que hoy vamos a hablar de la trascendencia del tiempo y que justamente había leído una vez de Borges, que me había gustado, que él habla: mirar al río que está hecho de tiempo y de agua, y saber que nos perdemos en el río y que los rostros pasan como el agua. Y si traemos justamente el tiempo, vemos la importancia que tiene en el derecho, tanto en el derecho adquisitivo, que ya sea para los plazos de caducidad, 6, 9 meses, sea circuito o distrito, y también el derecho sustantivo, lo trascendental que es el tiempo para poder ejercer el derecho, justamente para perderlo o para adquirirlo. Bueno, luego de esta pequeña introducción, hoy vamos a hablar de prescripción adquisitiva y certificación, y específicamente vamos a dar un panorama de toda la normativa. Perdón, Caro, pero seguimos teniendo problemas con el tema del micrófono o del audio. Es como a veces se te escucha entrecortado. Bueno, voy a subir un poquito más, porque yo lo veo todo, parece que saliera bien. A ver, ahí Ahí cuando como que te acercás, es como que se ve
O sea, noto como que te acercás a la pantalla y es como que mejora la calidad del audio. Bueno, Carolina, discúlpame, ¿no tendrás un auricular de un celular, a lo mejor, como para... no lo tengo a mano. No. Bueno, Ahí se escucha mejor. sí, 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 sí. Bueno, entonces, como les decía, ahora vamos a hablar sobre la normativa general de la prescripción adquisitiva, para luego adentrarnos a la prescripción adquisitiva larga o veinteenial y su ejercicio como acción en la demanda de usucapión con las cuestiones procesales y cuando se interpone como defensa, por ejemplo, en el juicio de desalojo. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí. Ahora voy a compartir pantalla. Vamos a ver si podemos compartirla bien. ¿Está? ¿Se ve bien? Ahora sí. Sí. sí, se ve bien, Carolina. Bien. Bueno, acá tenemos justamente la prescripción adquisitiva o juicio de usucapión. Su regulación normativa es el Código Civil y Comercial, en los artículos 1897 a 1907 y en el artículo 2565 de la parte general. La ley 14.159, que es catastro geométrico parcelario, específicamente los artículos 24 y 25, que ya quedaron incorporados al Código Civil nuevo, y el Código Procesal Civil y Comercial, el artículo 5 y 5F, que habla sobre la competencia, y el artículo 540 de procesos especiales. Bueno, vamos a empezar por la regla general, que justamente es del artículo 2565, que es los derechos reales principales que pueden adquirir por la prescripción, en los términos de los artículos 1897 y siguientes. El artículo 1897 lo define. La prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley. Tenemos la prescripción adquisitiva breve, que es el 1898, la prescripción adquisitiva de derechos reales con justo título y buena fe, se produce sobre inmuebles por la posesión durante 10 años. Si la cosa es mueble, hurtado o perdida, el plazo es de 2 años. Si la cosa es registrable, el plazo de la posesión útil se computa a partir de la registración del justo título. Acá es importante que aclaremos que la prescripción que prevé este artículo no es un medio de adquisición del dominio en sentido estricto, sino es un modo de corregir los vicios de que adolecía el título. En este supuesto, la posesión pública y continua durante el plazo legal perfecciona el derecho. El plazo de posesión se computa a partir de la registración del justo título. En 1899, desde la prescripción adquisitiva larga, si no existe justo título o buena fe, el plazo es de 20 años. No puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad del título de su inscripción, ni la mala fe de su posesión. También adquiere el derecho real el que posee durante 10 años una cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre, pero la recibe del titular registral o del sucesionario sucesivo, siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen especial sean coincidentes. Este artículo lo vamos a dividir en 2 partes. Una es la adquisición de inmuebles, que se requiere un término de 20 años de posesión ostensible y continua, y no resulta relevante la calidad de su posesión. Y reunidos estos requisitos, el poseedor, aún vicioso, adquiere la titularidad del derecho real, a pesar de no tener título alguno, o tener un título emanado de quien no era titular. Con la usucapión se subsana no solo los vicios de que pudiera adolecer la posesión, sino también el título si lo hubiera. La usucapión, una vez cumplida, genera por sí un derecho de propiedad en cabeza del poseedor. Y la adquisición de muebles registrables, que ese es el supuesto del poseedor que haya obtenido un automotor de quien figura como titular inscripto, en virtud de un acto lícito, pero que
fallas o defectos que impidieron su inscripción, por ejemplo, que no coincidiera el número de motor. En este caso, la prescripción adquisitiva opera a los 10 años. El artículo 1900 habla de la posesión exigible, que para ser exigible debe ser ostensible y continua. Ostensible significa manifiesta, visible, pública. La publicidad de la posesión se ve como antónimo de clandestinidad. Y continua, es decir, que requiere un hacer por parte del poseedor, la realización de actos posesorios que exterioricen el efectivo ejercicio de la relación posesoria existente. El artículo 1901 habla de la unión de posesiones. El heredero continúa la posesión del causante. El sucesor particular puede unir su posesión a la de sus antecesores, siempre que derive inmediatamente de las otras. En la prescripción breve, las posesiones unidas deben ser de buena fe y estar ligadas por un vínculo jurídico. El artículo 1902 habla del justo título y la buena fe. El justo título para la prescripción adquisitiva es el que tiene por finalidad transmitir un derecho real principal que se ejerce por la posesión, revestido de las formas exigidas para su validez, cuando su otorgante no es capaz o no está legitimado al efecto. La buena fe requerida en la relación posesoria consiste en no haber conocido ni podido conocer la falta de derecho a ella. Cuando se trata de cosas registrables, la buena fe requiere el examen previo de la documentación y constancias registrales, así como el cumplimiento de los actos de verificación pertinentes establecidos en el respectivo régimen especial. Para definir un poco justo título, es el acto jurídico formal y sustancial, que formal y sustancialmente sería eficaz para transmitir un derecho real, por ejemplo, compraventa, permuta, cesión de derechos de acción, donación. Importa la apariencia de legitimidad. Y la buena fe implica no conocer ni haber podido conocer la falta de derecho a la posesión. La ignorancia del poseedor debe basarse en un error de hecho, teniendo en cuenta que el error de derecho no es excusable. El poseedor debe exhibir diligencia en software. En 1903 habla del comienzo de la posesión, que se presume, salvo prueba en contrario, que la posesión se inicia en la fecha del justo título o de su registración si esta es constitutiva. La sentencia declarativa de prescripción breve tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza la posesión, sin perjuicio de los derechos de terceros interesados de buena fe. El artículo 1904 habla de las normas aplicables, que aplican este capítulo, no es pertinente, las normas del título 1 del libro sexto de este código, que habla de sucesiones. El artículo 1905 habla de la sentencia de prescripción adquisitiva. La sentencia que se dicta en los juicios de prescripción adquisitiva, un proceso que debe ser contencioso, debe fijar la fecha en la cual, cumplido el plazo de prescripción, se produce la adquisición del derecho real respectivo. La sentencia declarativa de prescripción larga no tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza la posesión, y la resolución que confiere traslado de la demanda o de las excepciones de prescripción adquisitiva debe ordenar de oficio la anotación de litis con relación al objeto a fin de dar a conocer la pretensión. El artículo 1906 habla de la transmisibilidad, que bueno, todos los derechos reales son transmisibles, por supuesto, efecto de disposición legal en contrario. Y el artículo 1907 habla de la extinción, sin perjuicio de los medios de extinción, de todos los derechos patrimoniales y de los esenciales, y de los especiales de los derechos reales. Estos se extinguen por destrucción total de la cosa, si la ley no autoriza su reconstrucción, por su abandono, y por la consolidación en los derechos reales sobre cosas ajenas. Estos son los artículos del Código Civil que hablan en sí de la prescripción adquisitiva. Ahora vamos a adentrarnos un poco a las formas de plantear esta prescripción adquisitiva larga, que era lo que hablábamos antes.
que ya sea que se pueda plantear como acción, como la demanda de usucapión, o como defensa, por ejemplo, en un juicio de desalojo. La demanda de usucapión en sí está regulada en el Código Procesal Civil de Santa Fe, el artículo 5, como dijimos antes, inciso F, habla de la competencia que recae en el juez en el lugar donde se encuentra ubicado el inmueble. Y el artículo 540 habla que todo proceso que tenga por objeto la declaración de una prescripción, esta firma producida, se tramita por el juicio declarativo, el procedimiento declarativo que corresponda. Si se trata de usurpación de inmuebles, rigen además las normas de este código, las del Código Civil y las leyes que gobiernan la materia. El artículo 540 está dentro de procesos especiales, como también está el juicio de desalojo, división de condominio y rendición de cuentas. Ahora vamos a las cuestiones procesales en sí del juicio de usucapión. Bueno, ya dijimos que es un juicio de carácter contencioso. El legitimado activo es el poseedor, ya sea persona física o jurídica. El legitimado pasivo es el titular del dominio del inmueble y o sus herederos, cuyo derecho real es inscrito tanto en el Registro General de la Propiedad, en la Dirección de Catastro o cualquier otro registro oficial del lugar del inmueble. ¿Qué se debe acompañar con la demanda? El extracto de escritura del inmueble, los informes de dominio respectivos, y esto que es fundamental, el plano de mensura, que debe ser suscrito por profesional autorizado, un perito y ingeniero agrimensor, y aprobado por la oficina técnica respectiva. Con la que admite toda clase de pruebas, pero acá hay un punto, porque muchos creen que solamente hay que acompañar documentales y que con el pago de impuestos es suficiente. Y no es suficiente acompañar a la demanda todos los impuestos pagados durante 20 años. Es necesario acompañar otro tipo de prueba documental que podría ser, por ejemplo, tarjetas que llegan a ese domicilio, testimoniales que acrediten el tiempo que vive quien pretende usufructuar, constatación de las mejoras realizadas en el inmueble, inspección ocular, informativa, confesional, bueno, todo tipo de pruebas. Pero no se puede limitar a la documental y a los impuestos. A eso me refiero. Bueno, en caso de existir interés fiscal comprometido, el juicio se entenderá con el representante legal de la nación, provincia o municipalidad que acepte la demanda. Por lo cual, ya en el primer decreto se ordena oficiar la carga de efectos a dichos organismos para que informen si existe o no tal interés. Estos oficios se dirigen a la municipalidad, por ejemplo de Rosario, a la Fiscalía de Estado y a la ONAVE, que es el organismo de la Administración de Bienes del Estado de Buenos Aires. El juez también va a ordenar, como lo decía el artículo que habíamos citado antes, que se anote la anotación de la litis en el registro respectivo, es decir, la inscripción del inmueble como bien litigioso. Esto tiende a proteger a terceros interesados en adquirir derechos reales o personales sobre el inmueble cuya titularidad pretende el poseedor. Notificación. Si se notifica al domicilio denunciado y el demandado vive allí, ocurren dos cosas. O puede comparecer y se traba la litis, o puede allanarse a la demanda. Pero en este caso específico, si se allana, igual hay que producir toda la prueba. Existe esta obligación de los tribunales de verificar el cumplimiento de todos los recaudos legales. No es como en nuestro caso que se allana y se tienen por cierto los hechos alegados en la demanda. Esto está fundamentado en el interés social que afecta al orden público, ya que se adquiere o se pierde el dominio. Bueno, y si la persona no comparece, pero realmente vive ahí, continúa el juicio referido. En caso de que el domicilio sea desconocido del titular del inmueble, o que la notificación no cumpla su fin, ya diga que se mudó o que se lo desconoce, bueno, se arbitran los medios conducentes a la averiguación del domicilio oficiando el Registro Nacional de las Personas, ya que está en juego
la garantía constitucional de defensa en juicio. En caso de que el domicilio que informa el Registro Nacional de las Personas resulta el mismo donde se notificó oportunamente y no cumplió su fin, entonces se lo cita por edictos al demandado. Luego se declara su rebeldía y se le nombra un defensor de oficio de la lista respectiva. El defensor de oficio no puede allanarse a la demanda y deberá recurrir sí o sí la sentencia dictada por el rebelde. Esto lo establece el artículo 78 del Código de Procedimiento. Y en caso de que el Registro Nacional de las Personas informe otro domicilio, bueno, se lo notifica ahí y es el mismo procedimiento si cumple o no su fin la notificación. En caso de fallecimiento, es decir, que se dirija la demanda contra una persona fallecida, conforme informa del Registro de Procesos Universales, o si el demandado fallece durante el procedimiento, se aplica el artículo 597 del Código Procesal. Sí, es que se emplaza por edicto a los herederos, también se los notifica su domicilio real, conforme al artículo 72, y en caso de que no comparezcan, se les nombra un curador, que tiene una doble función, ya sea de defensor de los herederos rebeldes y curador ad hoc de la herencia. Y si el que fallece es el poseedor de un inmueble por 20 años, al producirse el fallecimiento, esa posesión puede ser continuada por sus herederos. Pueden continuar la acción, que tienen derecho a obtener a su favor la sentencia constitutiva del derecho de dominio. Bueno, la sentencia es declarativa de la adquisición por el actual poseedor y los efectos son ex tunc, es decir, que carece de proyección retroactiva al momento que el imputapiente comenzó a poseer, es recién a partir del dictado de la sentencia, en donde se declara que es poseedor. Bueno, el sellado fiscal que corresponde es el del juicio ordinario, es un 3% sobre el avalúo fiscal, y una vez que se dicta la sentencia, previo a la transferencia, es el 20% sobre el avalúo fiscal. Este porcentaje, algunos juzgados lo solicitan al inicio de la demanda, pero en general se pide al final, porque bueno, puede salir rechazada la demanda, entonces lo piden una vez que se acoge la demanda para previo a transferir. Ahí, cuando se transfiere, hay que opera como un juicio sucesorio, hay que acompañar el certificado catastral, y acá en el certificado catastral tiene en juego el plano de mensura, que se acompaña originariamente al expediente, es duplicado, y una vez que se solicitan los catastrales, se convierte en definitivo este plano catastral. Muchas veces hay que hacer algunas correcciones. Y bueno, libre deuda del inmobiliario, libre deuda inmobiliario, API, CFI y aguas se solicitan, y también, bueno, los informes para la transferencia, los informes de dominio, de división y de gravamen. Bueno, no está acá, pero lo comento que no corresponde la mediación prejudicial en este tipo de juicios, por estar comprometido en el orden público, conforme al artículo 4 de la ley de mediación, y porque puede estar presente también el Estado nacional, provincial o municipal, en caso de que exista interés fiscal. Así que no va la mediación prejudicial previa. Bueno, eso es las cuestiones procesales del juicio específicamente de usucapión. Ahora vamos a tratarlo cuando esta prescripción se opone como defensa. Voy a comentar brevemente un fallo que fue del 20 de abril del 2020 de la Cámara de Santa Fe, en los autos Melero Roberto contra Rodríguez sobre juicio de desalojo, y un fallo de Cámara. En principio este fallo resuelve hacer lugar a lo que fue la demanda y disponer el desalojo de las personas que habitaban los inmuebles objeto del pleito en el término de 15 días
con costas. Acá era un juicio de desalojo de varios inmuebles. Había transcurrido bastante tiempo y se ordena directamente el desalojo de las personas que lo habitaban. Uno solo de ellos comparece en el juicio y opone, bueno, se opone y opone justamente la prescripción adquisitiva y apela a esa parte, la parte demandada, y sustenta sus agravios en estos siguientes puntos. Y es importante a la vez recordarlos porque, bueno, son temas que ya hemos dado en el instituto varias veces, incluso Marcelo lo ha dado también, que es el tema de aseguramiento de pruebas y en sí los conceptos bien de la demanda de desalojo. Bueno, la parte demandada sustenta los agravios en esto, que en la medida de aseguramiento de pruebas no se le dio intervención a los futuros demandados, violando principios de bilateralidad y defensa en juicio. Acá hay que tener en cuenta, al margen del fallo, que el aseguramiento de pruebas puede ser con intervención de parte o con citación fiscal, que generalmente para la sorpresa se hace con citación fiscal, ¿no? Y no con notificación de parte. También sustenta su agravio en que la sentencia de primera instancia afirma que en la medida de aseguramiento de pruebas se verificó que los inmuebles objeto del pleito se hallaban ocupados por personas que manifestaron no tener título ni documentación alguna que justificara la posesión. Y el apelante manifestó al tribunal que poseía su finca desde hacía más de 21 años, producto de una adquisición por boleto, de manera que siempre creyó tener justo título. También se agravió porque existía un desinterés del actor en el inmueble, ya que durante más de 20 años nunca ejerció su supuesto derecho. Dice que es innegable que existe posesión de la parte que representa, la cual se desprende de la misma constatación judicial, pues conviven el corpus y el animus domini, exteriorizándose este último en la ocupación efectiva y en la falta de reconocimiento de la titularidad del dominio del otro, en otro. También se agravia porque dice que el actor no acompañó los títulos que acreditaban el carácter del propietario al iniciar la demanda, sino que lo hace mucho tiempo después. El actor impugna los formulados, todos los puntos formulados y solicita el rechazo del recurso. Y el fallo de Cámara, bueno, rechaza por supuesto el recurso interpuesto, pero acá están los fundamentos, que es lo que un poco quería. Sostiene la Cámara que tanto la jurisprudencia y doctrina es unánime en que el juicio de desalojo ha sido concedido con un proceso limitado, en cuanto a las cuestiones que pueden ser ventiladas en él, teniendo como objeto única y exclusivamente el lanzamiento del locatario, sublocatario, tenedor precario, intruso o cualquier otro ocupante o tenedor cuya obligación de restituir o entregar sea exigible. No pueden discutirse en dicho proceso cuestiones relativas a derecho de dominio o posesión, que serán objeto de otro tipo de acciones judiciales. La Cámara cita dos fallos de la Corte. Uno es Gómez contra Oviani, en el cual se establecía que corresponde rechazar una queja desde que la compareciente intenta discutir lo concerniente al carácter de la posesión invocada por los accionados como defensa, más que en el juicio de desalojo no pueden discutirse derechos reales, ni su liberalidad, ni menos aún su transmisión. En su caso, la agraviada deberá ventilar sus alegaciones en otro juicio. Y cita el fallo contra Ana Rosa contra Ibizono, del 97, en donde no cualquier alegación por parte del demandado basta para rechazar la demanda de desalojo. En el juicio de desalojo no basta alegar la posesión por el demandado para remitir sin más a otra vía, ya sea petitoria o posesoria, pues el órgano jurisdiccional tiene la potestad y deber de verificar si la circunstancia apuntada es seria y no se trata de una defensa opuesta con propósitos dilatorios. En conclusión, se trata de una cuestión de hecho en la que revisten particularmente
reste importancia a las pruebas que se arrimen a autos. No solo podemos afirmar que somos poseedores de un inmueble que se ocupa con fundamento en la adquisición mediante boleto de compraventa y sostener ser propietaria por prescripción adquisitiva en razón de ser poseedora pública y pacíficamente durante más de 20 años. Eso debe probarse. Y en el fallo en análisis no se produjo ninguna prueba para sostener tal afirmación. No se acompañó el boleto, el documento, no se acreditó la realización de actos posesorios, tampoco se presentaron testigos que corroboraran lo afirmado. También destaca la Cámara que en la constatación realizada en el aseguramiento de pruebas, ninguno de los ocupantes del inmueble manifestó ser propietario o poseedor. Esta afirmación se hace al contestar demanda y cuando se realiza una segunda constatación judicial. Es decir, que no existió ningún elemento probatorio que confirme la alegación de la posesión por parte de la recurrente. Y por tal motivo, obviamente, le rechazan la apelación. Porque si bien se abre una posibilidad de discutir la defensa de posesión para enervar la acción de desalojo, es menester que se acredite siempre la calidad invocada. Y una vez verificada la seriedad de esa defensa, en este caso la demanda de desalojo podría ser rechazada. Se requiere sensatez y razonabilidad de la defensa. Y eso es así porque no es materia de desalojo que se decida sobre la posesión. Invocada esa calidad de poseedor para que la defensa pueda ser acogida, resulta indispensable que el demandado pruebe si el inmueble lo ocupa en tal calidad. Si no, siempre va a ser rechazada como defensa. Y esto me lleva a que quería comentar brevemente un tema que no sé si todos lo tienen muy presente, que existe una regularización dominial que está basada en la ley 24.374, reformada por la ley 26.493 y el decreto 1178, que es de junio del 2009. Esta regularización dominial tiene como autoridad de aplicación el Ministerio de Desarrollo Social y permite solicitarla a toda persona que ocupe inmuebles desde antes del 2006 y cuyo destino sea casa habitación única y permanente. Y contempla específicamente dos situaciones. Si el titular registral presta su consentimiento, se otorga una escritura traslativa de dominio. Y si el titular falleció o no se conoce su paradero, se realiza un acta notarial de reconocimiento de la posesión, la que se inscribe en el registro de la propiedad y a los 10 años se consolida adquiriendo el dominio pleno. Este trámite, que tiene una serie de requisitos y que, bueno, daría lugar a otra charla porque es bastante extenso, es un trámite que se realiza en Avenida 27 de Febrero a 1200. Y lo traigo a colación porque alguien que quiera oponer como defensa en un desalojo, en un posible desalojo, esto es una forma de oponer una defensa concreta, que tiene iniciado el trámite de regularización dominial, por ejemplo. Porque, no sé si opinan ustedes, pero bueno, esta regularización suple la educación, es un trámite administrativo que la suple, y también, tanto como acción como defensa, como ambos funcionan. Y esto me trae a volver al principio, digamos, justamente al tiempo, a la trascendencia del tiempo. Y acá, lamentablemente, este tiempo, todo lo que estamos pasando, creo que el tiempo ha limitado un poco la incumbencia de los abogados, porque cada vez hemos perdido un poco más en todo esto. Originariamente podíamos ser síndicos en las quiebras, se hacían las sesiones directamente en las sucesiones de derechos de acciones, y se podían inscribir. Bueno, todo ahora también la usucapión con esta regularización dominial
poco a poco hemos ido perdiendo incumbencias y bueno, el tiempo no nos está jugando a favor en ese sentido y los escribanos están ganando un poco más. Así que bueno, eso es un poco como para volver al principio de la trascendencia del tiempo en todo esto. Y bueno, y en este caso que tendríamos que tratar de defender un poco más la profesión porque estamos perdiendo mucho en estas cosas. Bueno, hasta acá llegamos con la charla. Bueno, Carolina, gracias por la exposición, la verdad muy clara. La has analizado con mucha profundidad, así que ya te lo agradezco. Mientras vos hacías la exposición, Noelia Dagmar Merdache hizo un comentario que en el año 2015 la directora del registro de la propiedad, en una conferencia sobre los cambios en el registro y en las registraciones, solicitó que sea acompañado en la demanda de usucapión un certificado precatastral también. Noelia, si querés agregar algo al respecto de lo que ya estuvo comentando Carolina o del análisis de la exposición que hiciste vos, ya estás invitada. Hola, ¿qué tal? Gracias. Simplemente la directora dijo en ese momento que eran los efectos de que el registro ya tuviera conocimiento, como el precatastral no tiene vencimiento, y la última es un pago mínimo que se hace, tuviera conocimiento de cómo se encontraba y el profesional y las partes y el juzgado, en qué carácter se encontraba ese inmueble respecto a catastro. No solamente por el plano de mensura, usucapión, digamos, sino a cualquier otra situación catastral que tuviera ese inmueble. Por ejemplo, si fuera necesario un reacomodamiento catastral al momento luego de hacer el plano o pasar ese plano de mensura y usucapión a definitivo, digamos, que ya el profesional supiera que además, por ejemplo, había que hacer una modificación en los linderos o había que tal vez no surgía del plano de usucapión, cosa rara porque normalmente el agrimensor va y controla todas esas cosas. Pero bueno, era lo que pedía en ese momento y creo que lo sigue pidiendo. Yo acompaño siempre desde ese momento el certificado precatastral por las dudas. De última también te informo si llega a surgir algo. Me ha pasado que después en el catastral realmente me surgen los problemas y no en el precatastral, pero bueno, fue la solicitud en ese momento y se lo agregamos porque según ellos, al momento de que según ella, al momento de la inscripción, cuando tenemos que acompañar la copia de la demanda, debe estar ese precatastral. Sí, por otros colegas que no lo presentaron e igualmente pudieron inscribir, pero por las dudas prefiero que sobre y no me falte, entonces lo sigo agregando. Me han inscrito igual, pero fue un pedido que hizo ellos. Yo particularmente, que he dicho, no me lo han pedido al precatastral. Sí, por supuesto, es verdad y coincido con vos que después surgen los problemas y los problemas surgen en el catastral. Es bastante porque surgen del plano original de apertura, que como es duplicado al momento en que lo tienen que registrar, ahí surgen problemas en los linderos y tienen que corregirlo en varias oportunidades el perito agrimensor. Pero no, particularmente no me lo han solicitado como previo, sí el plano de mensura obviamente, pero bueno, está bien el aporte que pueda ser requerido y que bueno, no estaría de más también acompañarlo, ¿no? Por lo menos en los últimos tiempos, en los últimos años, que yo he hecho 2 usucapiones, en ambas ha sido el plano de mensura, los informes de dominio, allí, y eso sí, y el extracto de escritura, esos 3 elementos. Gracias, Noelia, por tu aporte. También otra de las consultas es qué sucede si la demandada es una persona jurídica que ya no existe, ¿cómo se acredita? Bueno. Al ser una persona jurídica habrá que oficiar en el Registro Público de Comercio, a ver si subsiste o no la persona y
también es el mismo procedimiento que con el curador. O sea, si subsiste, si realmente no está, pero aparece en el registro público de comercio con ese domicilio, será también declarada, se publicarán edictos para emplazamiento y se nombrará un defensor. Perdón. Después, si el demandado es casado, la demanda va contra su cónyuge también. Janina, ¿querés hacer alguna aclaración en base a qué te referí? Pero, esto saldría del título, ¿a eso te haces mención? Calculo que dependerá del título, si está casado, si está De los casado. precatastrales como figura. Si está casado, si está divorciado. No sé cuál es. Bueno, otra consulta que, bueno, el acta notaria de reconocimiento de no alcancé a anotar. Bueno, esto forma parte. Después el material vos los ponés a disposición de los oradores, o si no, igualmente la charla, como dijimos, va a estar colgada en la página de YouTube del colegio, la pueden volver a revisar ahí, no va a haber inconveniente. Pablo, ¿puedo hacer un comentario que puede servir? Sí, claro. Mónica, hacelo. Yo mira, en octubre, en noviembre del año pasado, ingresé en el registro una inscripción de un usucapión y me la sacaron hace poquito. El tema es que cuando uno saca, esto con referencia al plano de mensura, cuando uno saca, hace el plano de mensura para usucapir, que es un plano especial, obviamente que ese plano, tengo los perros que no... Les pido mil disculpas porque se me vinieron encima y si lo corto el audio no puedo hablar. Les comento, ese plano se inscribe en forma provisoria. ¿Qué pasa? Unos años antes, como el catastro te lo inscribe provisorio, el registro de la propiedad te exigía que ese plano estuviera inscrito en forma definitiva. Pero ¿qué pasa? El catastro no te lo inscribía en forma definitiva si no estaba inscripta la usucapión en el registro. Entonces es como el huevo y la gallina. Cuando yo ingresé todo me dijeron, mirá que se va a inscribir provisorio por esta cuestión. Bueno, oh sorpresa, lo escribieron en forma definitiva con el plano provisorio. ¿Qué quiere decir esto? Que parece ser que tomaron razón de que, bueno, no podemos poner tantas trabas. Ahora, no sé si después, yo creo que ya no, si hay que ir con esa inscripción definitiva del registro de la propiedad a catastro para que lo inscriban provisoriamente, para que lo inscriban en forma definitiva, pero entiendo que acá se termina todo, porque ese plano es a los fines de la usucapión y nada más. O sea, me parece que no suma ni resta en ese sentido. Pero bueno, lo cierto es que con el plano provisorio, que lo escriben siempre, te inscriben la usucapión. Eso es último de ahora, porque ya me pasó otra vez que lo escribían provisoriamente y hubo que inscribir el plano de mensura en forma definitiva y volver al registro con esa para que lo hagan en forma definitiva en el registro. O sea, es como que hay trabas entre la administración pública a veces también. Pero bueno, eso es interesante porque yo después de 6 meses que me lo inscribieron, veo que está inscrito definitivamente. Digo, qué sorpresa. Parece que analizaron bien la cuestión y dijeron, no, vamos a inscribirlo, ¿viste? Pero bueno, eso es importante porque yo estaba pensando que tenía que seguir con el otro trámite. Buenísimo. Pero bueno, así es. En realidad creo que tendría que estar el catastral definitivo, ser aprobado en catastro definitivamente el plano para recién inscribirlo en el registro de la propiedad. El paso debería ser la inscripción catastral, acompañarla ya definitivo con el plano aprobado definitivamente, y ese que se acompaña al expediente es con el cual se ordena la inscripción en el registro de la propiedad. Es decir, un plano provisorio para ser aprobado, o sea, después va a tener que volver, sí o sí. Si hay boleto de compraventa, las partes están fallecidas, ¿puede usucapir la nieta del comprador que vive allí hace más de 20 años? ¿Conviene mencionar ese boleto? Sí, hablamos de que puede continuar los herederos del que poseyó durante 20 años. No sé si las nietas, si los padres están, ya es nieta, no sé si la pregunta va ahí.
pero es el que continúa en la posesión. No sé si también el padre también continúa en la posesión del abuelo. Si es continua la posesión, los herederos pueden iniciarlo. Sí, puede presentarlo al boleto, pero no es mayormente, no lo requiere, no requiere título que tenga. Con comprobar los 20 años y la continuidad de la posesión dentro, que es heredera y que continúa durante todos estos años, sí, lo puede hacer. Incluso el mismo código lo dice ahora la reforma, que hay continuidad en la posesión. Exacto, la unión de posesiones de 1901. Claro, lo dice expresamente. Exactamente. Sí. Perdón, para agregar, justo también estaba mirándolo, el artículo 1901 del Código Civil habla de unión de posesiones. Dice, el heredero continúa la posesión del causante. El sucesor particular puede unir su posesión a la de sus antecesores siempre que derive inmediatamente de las otras. Ahí está. En la prescripción breve, las posesiones unidas deben ser de buena fe y estar ligadas por un vínculo jurídico. Y voy a agregar, para no sé quién hizo la pregunta, el comentario a ese artículo específicamente habla de los requisitos de la unión de posesiones. Y dice que proceden una de otra, o sea que la vinculación entre el autor y el sucesor se materializa en la existencia de un título legal, como la compraventa o permuta, que las posesiones que pretenden unirse sean del mismo tipo, por ejemplo, que ambos posean a título de dueño o usufructuario. La buena o mala fe del autor de la posesión no es requerida para la usucapión, y para probar la accesión de posesiones no basta el título legal, sino que debe demostrarse el ejercicio de la posesión que se exterioriza mediante la realización de actos posesorios. Ese es el comentario al 1901 relativo a la unión de posesiones, justamente. Carolina, respecto a eso, la pregunta de Eva también yo le quería hacer la pregunta respecto a los boletos. Si se exige, si tuviste oportunidad de ver algún fallo o algo, si se exige algún tipo de formalidad de los boletos, por ejemplo, que estén inscriptos dentro del registro o que estén certificados o algo, ¿no se exige jurisprudencialmente? No. No, porque en la usucapión no necesitas presentar ningún boleto ni nada. O sea, si lo tenés, lo podés presentar, pero mayormente no requiere título, justamente. Claro, no, yo para probar la unión de posesiones, yo decía. Ah, perdón, no te entendí. Sí, bueno, para probarle la unión de posesiones, si lo tenés, justamente, el título legal puede ser la compraventa o la permuta, para probar la unión de posesiones. Pero no vi ningún fallo particularmente que exija que esté inscrito o no. Lo tenés que tener, pero no qué requisitos tienes. Si está, suma. Pero no sería óbice para que se pueda llegar a presentar como elemento de prueba. Exactamente. Gracias. Hay que tener Pablo, una preguntita. Dame un segundito, Mónica. Sí, dale. Hay que tener en cuenta lo que es que más allá de la publicidad registrada, está también la publicidad de posesoria, propiamente dicha, es decir, aquella cuestión que se da propiamente por el uso público y pacífico del inmueble, que prevalece incluso sobre cualquier inscripción registral, y eso ya ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia en ese sentido. Así que bueno, es para tenerlo en cuenta también, porque en estas cuestiones de posesión también se da con boleto compraventa que no han sido inscriptos, puede llegar a ocurrir que se inicien acciones judiciales de terceros ajenos a esa relación posesoria, digamos, y contra el titular registral del inmueble, y es un derecho que puede llegar a poner o a defender el propio poseedor con justo título o sin justo título, o sin título, no sin justo título, o sin título, que puede llegar a prevalecer su derecho posesorio sobre una eventual medida cautelar contra el titular registral. Así que es para también tener en cuenta esas cuestiones sobre qué es la prevalencia, sí, la inscripción registral, también en cuanto a lo que es la publicidad posesoria del inmueble.
O sea, Sí, se le da mayor privilegio a la realidad jurídica, a la realidad fáctica. exactamente, sí, sí, sí. Eso, claro. A la No, diferencia, lo que yo siempre tuve un problema mío en cuanto a comprender, en cuanto a la prescripción de 20 años y la de 10 años. Por ejemplo, ¿cuándo iría yo a prescribir por 10 años cuando si yo tengo un título, por ejemplo, tengo un boleto, ¿no sería mejor que yo vaya por un juicio de escrituración si tengo 10 años? Eso es lo que no me queda claro, cuándo sería la prescripción breve. La de 20 ya la tengo clara, pero ¿cuándo yo podría realizar una acción por una prescripción breve de 10 años, por ejemplo? ¿Con qué título tendría que ir a hacer valer ese derecho? ahí Prescripción breve. ahí con un boleto de compraventa. Pero no podría ir con un juicio de escrituración ahí, Sí, podrías ir también por un juicio de escrituración. porque guarda, a mí me pasó, digo el juzgado con Bergia, por ejemplo, en su momento cuando era juez, yo lo conté una vez en el instituto, es interesante, incluso tengo los fallos de primera y segunda instancia. Yo meto con boleto juicio de escrituración. Después de 4 o 5 años de probar absolutamente todo, hasta la firma de los muertos era contra una sociedad, resulta ser que este señor, el doctor Bergia, digo porque ya no está, me rechaza la demanda en una hoja y media después de 5 años de litigio, diciendo que había equivocado la vía, que tendría que haber hecho la usucapión. Entonces yo me pregunto, ¿por qué si la posesión es efectiva y se interrumpe, no la perdés a la posesión si es ininterrumpida? Si no la perdés durante 20 años, menos la podés perder durante 15, durante 18, y es in eternum para mí si vos la tenés. Entonces, con boleto y con todo me rechazó la demanda. La Cámara, con buen criterio, dijo que no, que era que la posesión la seguía teniendo y obviamente me dan vuelta el fallo de primera instancia y me acoge el juicio de escrituración, obviamente, la demanda. Pero ahí apunta mi pregunta. Si yo tengo un boleto de 20, 30 años, ¿qué hago? Y a lo mejor está muerto el titular, pero tengo el boleto, tengo que sellado. ¿Qué me conviene? ¿Hacer escrituración o hacer usucapión? Te Esa es traigo, una cuestión. te traigo un elemento que a lo mejor puede llegar a darse. Puede ser que a lo mejor ese boleto de compraventa tenga algunas Sí, obligaciones incumplidas. A lo mejor no Adolece, puede por adolecer parte de algún vicio. parcial. El entiendo lo que me quieren decir, sí. exigir el cumplimiento de eso te puede llegar a poner como contradefensa incumplimiento de tu parte. Con la Bien. prescripción adquisitiva breve, yo creo que esa cuestión no la pones en tela de juicio. Es una opinión la mía. Sí, Pero no comparto. tendría, Pablo, no tendría nada que ver ahí el tema de haber perdido la posesión. O sea, no haber perdido. A mí me dijo que la posesión La estaba necesidad de la prescripta. posesión. No, Si no, esto, si vos, bueno, es el argumento que hizo el juez de aquel entonces, ¿no? Realmente una cosa terrible, La pero revocó. bueno, tan terrible que la Cámara lo dio vuelta. claro, bueno, por eso estaba mal, porque la posesión la seguía teniendo. Lo Siempre, que ¿no? por ahí, en vez de un juicio de escrituración, si vos realmente tenés un título que pueda adolecer de alguna falla, tal vez yo iría por la prescripción. Exactamente. Creo que es más sencillo el trámite, más que nada, porque vos Y más probás. cuando, claro, más cuando vos a lo mejor comprás el loteo, que no sabés si están pagos los lotes, no están pagos, que a lo mejor no lo podés acreditar. Por ahí está el tema ese del tema de algún incumplimiento que se te pueda surgir. Claro, es justamente Claro, como que un vicio en el tal cual. título, por eso. Yo iría por la prescripción breve, pero bueno, no está mal lo que hiciste vos, por eso lo dieron vuelta. Porque, Sí, bueno, realmente me sorprendió, fue de terror, porque después de 4 años de litigio, habiendo probado la firma de los muertos, encima era una sociedad, ¿no? Una sociedad, pero bueno, al margen de eso, la Cámara, por supuesto, después de 1 año y medio lo dio vuelta, pero realmente fue una sentencia deplorable porque una carilla y media me rechazó la demanda porque no era la vía correcta. También una forma de purgar muchos vicios que pueden surgir del mismo boleto o de alguna una circunstancia fáctica que hace a la relación jurídica de la compraventa. Se me ocurre, ¿va? Me pasó otra vez, creo que era la 11, que estaba la doctora que se jubiló a CEF, puede ser, no me acuerdo, que directamente dijo,
Mire, yo la demanda, si no, si tiene el boleto y pasó los 10 años, inicie la prescripción adquisitiva porque yo se los voy a rechazar in limine. Pero por lo menos te lo dijo. Entonces vos ya tenés la opción y no transitar un proceso con un montón de cuestiones que uno va probando 4 o 5 años para que después en la sentencia con una carilla y media te diga que equivocaste la vía. No sé si. La vía la equivoqué, si arranqué, me lo hubiera dicho del momento y ya estaba. Cuando yo lo fui a hablar me dijo, y bueno, me lo hubiera dicho antes. Como diciendo, no puedo hacer nada, pero bueno. Pero el boleto no es justo título. ¿Qué No cosa? es para todo, no es unánime, al contrario. No, bueno, pero igual, Walter, ¿cómo te va? Sí. No, pero a ver, yo probé absolutamente todo, probé que estaba pago, simplemente que era una sociedad que había desaparecido, Alborada, la conoce, y yo inicié el juicio de escrituración. Y bueno, inicié el juicio de escrituración, probé la firma del que era socio en aquel momento, en el archivo de protocolos, con un calígrafo, perito, todo, absolutamente todo. Hice todo lo que tenía que hacer y me rechazó la demanda, después de 5 años. De prescripción. No, de escrituración. Diciendo que me había equivocado la vía, porque estaba prescripto el boleto. Obviamente No, pero habían pasado 30 hay una años. jurisprudencia del año 2006 que se ha tomado en todo el país, Sí. que es de la Corte de Mendoza, Sí, sí. respecto de boleto y posesión, no es aplicable la prescripción. Ahí hace un comentario. Pero obviamente, pero aparte hay lluvia de jurisprudencia, me parece que él lo debería saber, pero bueno, fue lo que falló, lamentablemente. Gracias a Dios la Cámara, creo que fue la sala 1 o 2, no recuerdo, lo dio vuelta, después de 1 año y medio. Es decir, la Cámara lo que te hizo lugar fue al boleto por la demanda de escrituración. Sí, que es lo que yo inicié, pero él me mandó a que estaba mal la vía, que tendría que haber ido a la usucapión. Eso fue el fallo de él, en O sea, la Cámara hizo lugar al mismo planteo que señala Walter en la Corte Suprema. Claro, que eso se supone que la posesión continúa y no prescribe, porque si no... Pero, A ver, perdón, a la usucapión larga te mandaba la de 20 años. Claro, obvio. Claro. Obvio, sí, sin duda, porque el boleto tenía más de 25, no es justo 30. Era no me acuerdo si de Banzini o qué, pero fue realmente algo que para mí terrible, porque imagínate que... Tal vez el juez hacía referencia a que el boleto estaba no el prescrito, boleto, sino se había prescrito la acción porque ya habían pasado 10 años desde exactamente. Claro, Exactamente. eso era lo que él alegaba. Él alegaba que no hubiera tenido que dar lugar a la demanda. Pero en realidad la acción te prescribe porque pasan los 10 años del boleto, o sea, te prescribe todo. No se hubiera podido iniciar la escrituración. Claro. Y equivoqué la vía, me dijo. Esperar a los 20 de una prescripción adquisitiva larga. Tal cual, tal cual. Igualmente la Cámara después le terminó diciendo que sí, la Cámara me hizo lugar al juicio de escrituración, obviamente. Con todos los argumentos que estamos charlando ahora, que se interrumpió, que nunca prescribió la posesión, que se probó todo, que todo es todo. Y bueno, hay un ¿qué vamos comentario a hacer? de Bussi que dice: en el trámite de regularización dominial, ley 24374, una vez terminado dicho trámite administrativo, escuché que después hay que esperar 10 años para adquirir el dominio. ¿El dominio se adquiere por el mero transcurso de los 10 años o es necesaria una sentencia judicial que lo apruebe, iniciando el juicio de sucapión corta? No, como decía antes, lo que se adquiere es, lo voy a leer específicamente. Hay 2 vías. Si el titular registrado del inmueble presta el consentimiento para este trámite y se otorga una escritura, ahí directamente la escritura traslativa del dominio. Y si el titular registrado del inmueble falleció o no se conoce su paradero, se realiza un acta notarial de reconocimiento de posesión. Se inscribe ese acta notarial en el registro de la propiedad y a los 10 años se considera adquirido el dominio pleno. No se requiere actuación judicial directamente. Con el acta notarial a los 10 años se adquiere el dominio pleno. Ese reconocimiento, Caro, lo hace el mismo que está poseyendo, ¿no? Sí,
un escribano le hace, exacto. Claro, pero ¿quién dice que reconoce? El mismo reconoce. Claro, bueno, hay que llenar una serie de formularios. Claro, El tema es como para analizarlo otro día, completa la ley a su reglamento, pero claro, tiene que cumplir una serie de formularios, manifestar y probar también con testigos de que él claro, claro. y el escribano hace el acta notarial. ¿Está? Entonces hace como un reconocimiento de posesión. Ese reconocimiento de posesión, nada más que mediante acta, mediante escritura, es la que se inscribe en el registro de la propiedad. Y eso, a los 10 años, adquiere directamente el dominio. No requiere una intervención de la justicia, por eso decía antes. Es un Todo administrativo. Es un trámite administrativo de escribano. No tiene nada que ver con la usucapión ni con ninguna acción judicial que presentemos los abogados. Por eso dije que perdíamos incumbencia. ¿Y eso que tiene que ser exclusivamente para la persona que está viviendo? O sea, que tenga que acreditar que es su casa, que es lo único, no es un terreno, un lote, un galpón. Permanente. Tiene que ser destino de casa habitación. Habitacional, claro. Y antes del 2006 la tiene que haber estado ocupando. Bien, bien. Perdón, ¿dónde dijiste que queda 27 de febrero y Al 2289 queda. Y Alvear. Claro, sí, frente a la rural, a una de las entradas de la rural. ¿Qué es esta vivienda? No, no es vivienda, depende del Ministerio de Desarrollo. Social. Ministerio de Desarrollo Social. Claro. No depende ni de la municipalidad, ni depende, es un tema nacional. Es de la nación. Acá adhirió Santa Fe por un decreto, o sea, depende del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí está funcionando. Gracias. Perdón, Bueno. Carolina, 2897 de 22. 27 de febrero. 2289. 22. Invertiste. Te fuiste más Gracias. lejos. 2289. Incluso Es esquina Alvear. Esquina ¿Cómo? Alvear. es Esquina financiera. Alvear. Es una casa de 2 plantas que hay. Y funciona de mañana. Incluso hay una abogada que está en el tema que se llama Paloma Palomeque. Justamente Paloma Palomeque es la abogada de ahí. Que, bueno, intenté hablar con ella, pero bueno, con esto de la pandemia no ha estado yendo, que es la que está justamente en el tema legal, pero bueno, lo están haciendo. Perdón, Carolina. Perdón, Carolina, con respecto a eso, solamente se exige un acta notarial, no se cita al posible titular registral, no hacen ningún tipo de trámite. Mirá, si está el titular registral y presta su consentimiento, se hace ya directamente la escritura. Y si no, es solamente reconocimiento de la posesión. Eso tiene que ser una posesión anterior al año 2006. ¿Con qué lo acredita? Bueno, ahí lo tiene que acreditar con testigos, tal vez con impuestos también, como se puede acreditar en la educación. Esos son requisitos que después le pide, porque tiene que se llena un formulario, en realidad, para llenar un formulario. Y ahí, pero es mínimo. Bastante peligroso. Es bastante, sí, pero te Es digo muy que hay peligroso. bastante... Te hago una pregunta. ¿Y si en el plazo ese de los 10 años hasta que se adquiere el dominio aparece algún interesado o el supuesto propietario? Bueno, ahí tendría que desarrollar directamente toda la ley, el decreto, si hay alguna oposición, porque lo quise citar, pero no ahondar en este momento en el tema. No sabría decirte particularmente eso. Pero bueno, podría ser motivo de otra charla el tema, porque está la ley completa, el decreto reglamentario, todo. Gracias. Es ágil, pero a la vez peligroso también. Bueno, habría que consultar, a ver la posibilidad de invitar a la abogada a que haga un comentario y por ahí evacuarnos todas estas consultas que tenemos, porque creo que Claro, porque es un tema interesante, sí, sí. es otra forma también de adquirir un inmueble por otra vía que sea hasta una vía administrativa oficial, digamos. Sí, sí, oficial está funcionando plenamente. Creo que uno de los colegas que estaba en ese tema era el doctor Carlos Soler. Me acuerdo que estaba con el tema de lo que es la regularización dominial, principalmente de los FONAVI. No, pero él estaba, me parece que en provincia. Pero es otra cosa. ¿Es otra cosa? ¿Puede ser? Yo creo que está con
de los Pero FONAVI. el Ministerio de Desarrollo Social es provincial ahí. No, ahí es nacional. Es nacional, Walter, no es provincial. Que vos decís, Carolina, es nacional. El de la calle 27 de febrero es nacional, me parece. No, no. Yo lo estoy buscando en internet y dice Desarrollo Social, Gobierno de Santa Fe, Ministerio de Desarrollo Social, Rosario, en calle 27 de febrero, 2289. Y está el teléfono, que ya tomé nota porque voy a llamar. Capaz que sea una delegación de la nación que lo esté manejando por ahí acá en la provincia. Es del Ministerio Nacional y la provincia de Santa Fe adhirió por un decreto, por eso es que vos a lo mejor o figura así. Bien. Bueno, Debe tener Carolina, la verdad, ¿eh? tiene la oficina. Un tema interesante el que trajiste para poder analizarlo. Sí, muy interesante. Lo que pasa que es largo, yo estaba mirando acá, que me hice de los documentos, lo que pasa que, bueno, no era el tema justamente de hoy, y la solicitud es casi como una declaración jurada lo que te hace mencionar, particularmente con los datos de la ocupación, los datos del inmueble, y después también está, bueno, todos los datos personales del cónyuge conviviente, y de todos los cónyuges convivientes, los datos del inmueble, los datos de la ocupación, y ese es el formulario que hay que llenar. Y después te piden la fotocopia certificada del documento de identidad, del grupo familiar, el boleto de compraventa si lo hubiere, en caso de ser casado la libreta de matrimonio, de divorciado el acta de divorcio, en caso de viudez el certificado de defunción, impuesto inmobiliario, una tasa municipal, facturas de servicios a nombre de titular o convivientes, con la dirección exacta del año 2005 al año 2020, uno por año, el quill del solicitante y cónyuge, y te piden un plano de mensura que se solicita en catastro, y de figura del terreno baldío, por no tener declaradas mejoras, hay que completar y presentar el formulario 25 de catastro. Y eso es obligatorio para la persona que efectivamente esté en posesión habitacional del inmueble. No puede ser hacer de un tercero que tenga derechos dominiales o derechos posesorios, pero por ejemplo lo alquile. No. No, es para quien habita y tiene su familia ahí, vive ahí. Y es la única casa familiar. Bien. Otro comentario. Dice Belén. Hola. Si yo, perdón, ¿puedo comentar algo? Y a lo mejor, si alguno me ayuda, es la famosa ley Pierri, que era para garantizar la vivienda, pero que quería probar legitimidad de la posesión, o legalidad, una cosa así, que creo que en la práctica mucho, yo no, la verdad, nunca la he podido usar para reemplazar una usucapión. No sé si alguno tiene experiencia. Te digo, yo tampoco la he usado, pero estando ahí, hablando no justamente con la abogada porque no estaba, pero con otras personas de ahí, la parte que hacían la parte administrativa, parece que es tremendo lo que la usan. Funciona mucho. Porque deben ser para requerir boleto sellado o alguna otra cosa más que vos puedas. No, vivienda única. Sí, es vivienda única, pero no es exigible el boleto, ¿eh? Podés tenerlo o no. Pero ¿cómo eso es lo peligroso? Causa lícita? Si no tenés causa... Exactamente. Parece... Boleto si lo hubiere, ¿eh? Boleto de compraventa si lo hubiere. Pero sí habla de causa lícita, por eso, bueno, no sé cómo lo interpretan, la verdad. Estaría bueno traer a la gente, ¿no? Porque la verdad que como mecanismo... Vamos a ver si podemos traer a alguien, ahora que ya sabemos quién es la abogada que está interviniendo, la posibilidad de tomar cuenta. Hay una miembro acá del instituto que trabajó mucho tiempo ahí. ¿Sí? ¿Quién? Vamos a preguntarle primero si quiere dar una charla. Pero... Por ahí me estoy... Es de la provincia eso. Yo entiendo, Analía, que si estás usurpando, no es para legalizar una situación de ilegitimidad. Obviamente tenés que ser poseedor de forma... Claro, pero ¿cómo lo pruebo? No sé. No le he visto funcionamiento. Yo
La verdad que nunca la he visto en funcionamiento bien, pero por eso sería Yo interesante. tampoco lo he hecho, pero veo que está funcionando. Me han comentado ahí mismo que lo están haciendo permanentemente. Tiene que ser un crédito no controvertido, además, una posesión no controvertida, ¿no es cierto? Capaz que se usa cuando firma también el titular registral, algo... No. Si el titular registral firma, se le da la escritura. O sea, si no, es el acta que firma el escribano, reconociendo la posesión, que es la que se escribe, nada más. Carolina, ¿y eso funcionaría también como defensa, también esa acta? Si pasaron 10 años, ¿funcionaría como defensa? Sí. Sí, justamente yo lo traje a colación por eso, porque a mí me parece... Es un acto posesorio, digamos. Claro, si vos iniciás el trámite... ¿El derecho posesorio del acta? Vos tenés iniciado el trámite y tenés el acta posesoria, todavía no tenés el dominio pleno porque tiene que pasar 10 años, pero tranquilamente funciona como defensa en un juicio de desalojo. Mejor que eso, no. Tenés un instrumento, tenés un acto jurídico que acredita que vos ejerciste derecho posesorio sobre el inmueble. Estás ejerciendo una cosa el que escribano facilita... lo que constata, el escribano lo que puede constatar es que vos declarás eso. No le da, digamos... Es unilateral. Claro. Es un principio de prueba, por supuesto. Deja sentado el posesorio a título de dueño. Claro. Claro, pero una cosa sería que faciliten las cosas como para que uno le inicie como acción y uno pueda lograr un título, pero otra cosa me parece totalmente distinta, o ponerlo como juicio, como una excepción al juicio. Eso me parece. Es un elemento de prueba. Exacto, yo lo creo que es un elemento de prueba. Ahora, ¿no? Lo que hablábamos antes. Claro, te quiero hacer una pregunta. Si llega a ese acta luego de haber jugado la posesión. ¿Se me escucha o no? Sí. Hablamos, Hernán. Bien, esa acta, ahí comentaste, yo no sé, por ahí me perdí en algún momento parte de la charla y no sé si lo dijiste o no. Esa acta que vos me decís que si hay consentimiento del propietario, sale la escritura directamente y se inscribe. Ahora, supongamos que no hubiese el consentimiento del propietario. ¿De ese acto se lo notifica al propietario? ¿Tenés idea? Mira, sé que se publica en el boletín oficial para que haya oposición. Hay una publicidad en el boletín oficial y en un diario local, y ahí puede haber una oposición, ya sea del titular o de un tercero. Y si no hay oposición, va el acta. Si te lo encuentro, te lo digo. Claro, pero es muy... Digamos, a ver. Que tome conocimiento por esa vía es casi imposible. Pero si firma el propietario, se escritura y listo. Yo no sé cuál. ¿Por qué? ¿Por qué? No es el caso. Que no quiera firmar, que no esté de acuerdo. Perdón, si para escriturar necesita el titular registral firmar la transferencia. No, estamos hablando del acta de cuando... No, pero digo, si da el consentimiento al propietario, puede ir a la escribanía y escriturar a favor del se hace la escritura traslativa de dominio, ya está. ¿Puedo? O sea, eso me parece que es para el caso de no tener al propietario, no más que nada. Si no, se escritura y listo. Te contesto, Germán, porque acá lo tengo justamente. La escribanía cita y emplaza al titular del dominio de manera fehaciente al último domicilio conocido, y sin perjuicio de ello lo hará también mediante edictos que se publican por 3 días en el boletín oficial y uno en el diario local, o en la forma más efectiva según lo determine la reglamentación, emplazándose a cualquier otra persona que se considere con derecho sobre el inmueble a fin de que deduzcan oposición dentro de 30 días. Si no existe oposición y vencido el plazo, la escribanía labrará una escritura con relación a lo actuado, la que será suscrita por el interesado y la autoridad de aplicación, procediendo a su inscripción ante el registro respectivo, haciéndose constar que la misma corresponde a la presente ley. Si hay oposición por el titular del dominio o terceros, salvo en caso previsto, en otros casos, bueno, el inciso que ahora lo busco, se interrumpirá el procedimiento si hay oposición.
Cuando la oposición del titular del dominio de terceros se fundara en un reclamo por saldo de precio o en impugnaciones a los procedimientos, autoridades, intervenciones dispuestas por esta ley, no se interrumpirá el trámite procediéndose, como lo dispone el inciso E, sin perjuicio de los derechos y acciones judiciales que se pudieran ejercer. Y si el titular del dominio presta consentimiento para la transmisión en favor del peticionante, se realiza la escritura directamente. Claro, yo entiendo que debe ser los escribanos que tienen ellos ahí, ¿no es cierto? No, hay una lista. El escribano general de gobierno. Claro, o algo así, sí, claro, no cualquier escribano. No, hay una lista que prevé, como dice Walter, una lista de... Está muy bien tratado en el librito este de Derechos Reales de la doctora Karina Suárez. En 5 páginas, la verdad que está bastante bien explicado todo esto. Los supuestos y todo eso. Mirá, está bueno. Incluso la ley también lo explica bien, lo que pasa que, bueno, hay que desarrollarla completa con el reglamento y todo. No era el tema de hoy, justamente. Claro. Ya tiene el tema para la próxima clase, entonces. Para la próxima... Bueno, la doy con Germán y Germán la da. Muy bien por Germán. Fuerte el aplauso para Germán. Así que bueno, es para desarrollarla completa, como tanto en el libro, en la misma ley está bien desarrollada. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por la discusión, muy claro, muy provechoso para todos, muy clarificado para muchos temas también en particular, pero ya estamos llegando al horario y siempre costumbre tratar de mantener y para otras obligaciones que tengamos, que cada uno tenga. Así que te agradezco por la charla, te damos un aplauso. Y ya que la próxima charla, que ya va a ser la última antes de la feria judicial, va a estar a cargo, sí, de Germán Mayari, con un tema que vamos a... No sé si ya tenés el temario para la charla, Germán, o después lo afinamos puntualmente. No, después lo afinamos, pero más que nada va a estar relacionado por ahí a análisis de fallos, que no hemos hecho todavía en este año. Está interesante, Germán. Ver si algunos fallos también relacionados a buscar donde haya procedido las excepciones que planteó Carolina, digamos, en el juicio que ella planteó no procedió. Bueno, vamos a tratar también de encontrar alguno que sí haya procedido, que haya dado lugar al rechazo del desalojo. Y bueno, cualquier otro fallo también que encontremos de utilidad para ir acercándolo, que muchas veces son temas que uno no necesariamente tiene o tuvo, pero que son interesantes. Y desde ya están todos invitados a proponer temas para que se puedan llegar a analizar o que estén interesados en exponerlo al instituto. Así que ya dejamos... ¿Puedo hacer una interrupción más para Carolina con respecto a una usucapión? Sí, Carla. Es un caso particular. Tengo un agente que del año 77 había comprado, está denunciado esta compra en una lista que se informó a la municipalidad. Esta gente pierde el boleto, no lo tiene, pero tiene acreditación de pago de, obviamente, 20, 30, 40 años de impuestos, pero son lotes baldíos, o sea, no tengo actos posesorios propiamente dichos, pero sí siguen siendo de ellos, nadie los interrumpió, los siguen poseyendo. Mi miedo es que en algún momento me rechacen la demanda por falta de actos posesorios, a pesar de que tienen acreditación, incluso no viven acá, viven en Bariloche, con lo cual no tienen una construcción, siguen siendo de ellos, siguen pagando, siguen teniendo la posesión de alguna manera no tan continua o no con una construcción. Mi miedo es que me rechacen la demanda. No te la van a rechazar. Yo lo que... ¿Querés comentar algo, Mónica? No, casualmente el que yo les comenté era en Funes el lote, y obviamente él vivía al lado del lote, pero ese lote, como vos me estás diciendo, por más que los actos posesorios son cortar los yuyos, alambrarlo,
ir de vez en cuando, tener personas, o sea, no necesariamente tiene que ser un lugar donde vos estés viviendo, la posesión la podés demostrar de 1000 formas, creo, Caro, ¿no? No, yo sí, lo que te iba a comentar es esto, Carla, Sí. que yo como acto posesorio alambraría, por ejemplo, le diría al cliente que hiciera esto, que alambre, que cerque, no construya, no es solamente construcción. Que haga Entiendo, claro. pero realmente al no estar acá, había No alambrado importa. en un momento, Bueno, pero los yuyos a lo mejor obviamente. puede contactarse con alguien. No sé, Pero no vas a tener problema con eso. No vas a Hay tener fallos problema. de porque posesión. sí, de posesión de eso, pero como para hacer algo más, a lo mejor si pudiera hacerlo, con tal de cercarlo es suficiente, no es mayormente hacer otro acto posesorio. Pero como realmente no están, obviamente no están cercados, No están los yuyos altos y todo. No creo que te la rechacen en la demanda. Tenés mucha jurisprudencia de la provincia de Córdoba de eso. Y poner testigos también, además de los impuestos, que todo suma, Sí, ¿no? ni hablar, pero verdaderamente son 2 lotes baldíos, ellos están lejos, no tienen evidentemente alguien que les corte cotidianamente, porque, bueno, para pagarle a una persona que haga corte de yuyos de manera, para hacer una transferencia desde donde viven, es complicado. Si bien perdieron el boleto, son de ellos, pagan los impuestos, no tengo propiamente actos posesorios. Si tuvieras también testigos, Sí. eso sería importante. Testigos testigos son importantes. En su caso debería ir tomando actos posesorios actuales, es decir, que vaya previendo, empiece a accionar y por lo menos que proceda al cercado de los lotes, como para decir, bueno. Claro, por lo menos en un momento de la constatación, dar de esa forma la posibilidad de una. Ellos lo habían cercado y no sé si desde la misma municipalidad, por haber yuyos altos, no le rompieron el alambrado y bueno, más que nada eso. Para cuando yo llego con la constatación para que estaba alambrado, estaba roto el alambrado, entonces bueno, ese tipo de complicaciones por ahí. ¿Y la municipalidad no estimó en ningún momento al tema del corte de pasto? Y deberían hacer alguna actividad propia, alguna acción propia para recomponer ese derecho de propiedad privada, en cierta forma. Invertir unos pesitos, por así decirlo. Sí, ni hablar, ya vamos encaminados a eso, pero bueno, por ahí más de una vez el tema de falta de demostración de actos posesorios hace que tiemble un poco. Estoy más que tranquila porque realmente desde la municipalidad informaron que fue una venta a este cliente en el año 77, simplemente perdió los boletos. Bueno, pero si tenés eso es más que importante. Eso te va a Entiendo que puede haber en la página del Colegio de Córdoba, del Colegio de Abogados de Córdoba, algunas charlas colgadas con jurisprudencia y todo. Yo he hecho algunas en pandemia y referido a esto y bueno, citaban muchísima jurisprudencia. Bárbaro. Córdoba, San Luis, me he dedicado en la pandemia el año pasado a escuchar varias charlas de distintos colegios. Y por eso te digo, creo que había alguna del colegio de Catamarca o algo de eso. Si te pones a googlear, puede haber alguna en YouTube. Bárbaro, Walter, gracias. Vamos a terminar al derecho interprovincial, entonces, vos, Walter. Igual todo lo que sea perder el tiempo. Tenés otros medios de prueba, o sea, el acto posesorio pero si tenés testigo en la misma informativa de la municipalidad que dijo que les vendió, bueno, parece que. Igual, Carla, yo pondría algún tinglado, alguna chapa, algo, guardacosas, que para una constatación le sirva, más todos los impuestos, más lo que tienen de la municipalidad, más los testigos, no te pueden rechazar de ninguna manera. Aparte que nadie va a venir a ejercer un derecho mejor, si es que realmente lo compraron. Sí, tengo el listado de los compradores que informa la inmobiliaria en el año 77, donde informa que mi cliente los compró. Bueno, mayormente es porque en una medida provisoria, en una constatación previa, está el tema de los yuyos medio abandonados. Bueno, y ahora sí, efectivamente, para poder encaminar y que esto tenga un valor mayor, está encaminado para que lo cerquen, hagan algún tipo de acto posesorio y los vecinos. Pero bueno,
al ser tan viejo que no haya hecho otro tipo de actos, mi miedo era que rayase, bueno, el rechazo. Espero que no. Ahora algo, cortar fluyo y cercar y pedir una nueva constatación. Que se vea Claro. Está eso encaminado, está eso pedido. Como que en el anterior no había nada ni nadie, pero bueno, del año 77 lo obtuvieron, primeramente estaba cercado, arrancado, Yuyo, bueno, y ahora la próxima es o cercado o algo construido, sí. Exactamente. Con eso sí. Bien. Con los impuestos Bien. es parte de la prueba también, no es la única, Sí. pero es muy importante. Y lo que te dieron de la municipalidad, eso me parece que es fundamental, porque son fedatarios de la administración pública, te sirve como prueba también. Exacto. Bueno, gente, estamos usando el Zoom del colegio, tenemos unos horarios que cumplir, ustedes entenderán, buenos los aportes de todo, Carla también por los casos prácticos, que también es lo que enriquece al grupo. Así que buen fin de semana a todos, lo esperamos en la próxima reunión y nos vemos. Chao, buen fin de semana. Hasta luego, muchas Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, gente, hasta luego.